que en definitiva influye sobre otras causas. Digo, ¿cuál es la mirada? Paco hizo recién una buena introducción al tema, compañero judicial también en algún tiempo, Paco. Yo diría que estamos en una situación extremadamente crítica, donde toda esta situación alrededor del tema de D'Alessio está mostrando una dimensión que todavía no estábamos viendo, que es la dimensión gangsteril, ¿no? Hasta ahora estábamos viendo la cuestión ideologizada del sistema judicial, el activismo ideológico, la franquicia llamada Poder Judicial, que se ofrece a quien esté en condiciones de... Franquicia. Sí, en condiciones de empatizar ideológicamente y de recibir sus buenos servicios. Ahora estamos viendo la pata gangsteril, en la cual parece que se une lo útil con lo agradable, y en donde al activismo ideológico de la imputación a un sector ideológico político por parte de funcionarios judiciales que tienen un claro sesgo, utilizan como herramienta mecanismos extorsivos, esta mezcla de lumpenaje multimillonario de servicios de inteligencia o de pymes tercerizadas de los servicios de inteligencia. Nada que no se supiera en cuanto a los rasgos generales de la matriz del sistema de degradación del Poder Judicial. Ahora estamos accediendo a los detalles, a los nombres, a la primera persona. Bueno, es un escalón más del descenso a la visibilidad, digamos, del fondo del pozo. ¿Hay presos políticos en la Argentina? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Uno ve cómo comenzó el caso de Milagro Sala, y aunque haya perdido el seguimiento de algunos de los juicios sucesivos, las detenciones escalonadas, el inicio de las causas escalonadas para la prórroga de la detención preventiva, las detenciones preventivas injustificadas previamente a una sentencia definitiva. La presunción de inocencia. Pasada en autoridad de cosa juzgada. Me parece que, visto esto, digamos, en escala, en la dimensión, me parece que no hay ninguna duda de que acá la politización de la justicia y el uso abusivo de la detención preventiva con la ley Sortija, ¿no? Con la ley del delator premiado, que es haberle entregado la navaja al mono, digamos, cuando los senadores, que fue donde se cocinó esta ley, estuvieron todos advertidos de lo que iba a suceder con esta ley. ¿Por qué? ¿Cómo es? Sí, advertidos estuvieron porque todos los que expusimos ahí en las reuniones preparatorias de las comisiones, de los plenarios de varias comisiones. La ley del arrepentido, ¿no? La ley es un eufemismo, la ley del delator premiado, del delator apretado. Advertimos que iba a haber, que esta ley es una ley que se vino volanteando por toda América Latina. Digo, en 2013 desapareció y después apareció Moro y después terminó destituida Dilma en ese show, después apareció la prisión de Lula y estamos donde estamos. Se dice que es una herramienta del lawfare, digamos, Sí, claro, no cabe ninguna duda. Digo, por un lado noticias falsas, por otro lado la guerra judicial, el resultado es este. Yo digo, a los senadores estuvieron advertidos, salvo un juez y un experto que tuvieron una posición más atenuada. Todos advertimos que esto se hacía para algo, para esto, que la detención preventiva y el abuso de la detención preventiva iba a suceder, que esto se iba a transformar en una herramienta extorsiva, y ahora lo estamos viendo en su dimensión más descarnada, ¿no? Es la crónica de una muerte anunciada. Félix, usted dijo hace algunos días, cualquiera que acceda al poder tendrá que plantearse qué hacer con el Poder Judicial. Sí, claro. ¿Qué hay que hacer con el Poder Judicial? Por lo pronto, yo lo que creo es que hay que ampliar la Corte, digamos. Es absolutamente inadmisible que una nación concentre en 5 personas semejante cantidad de poder. No hay Corte en América Latina que esté integrada por 5 personas. ¿Cuál sería el número? Bueno, eso es un tema para debatir, pero muy probablemente no un número inferior al de 10 miembros. Una corte con especialistas en todas las ramas del derecho, nadie conoce todo el derecho, hoy no hay penalistas en la corte, digo, es un tema muy delicado, ¿no? La corte tendrá que resolver todos estos asuntos tan delicados, no tiene un penalista, tiene centenares de secretarios, con lo cual uno no sabe si no se replica en la corte el sistema de delegación ilegal por parte de los jueces. Digo, ¿quién resuelve los decenas de miles de casos que son sometidos 5 personas en la corte?
cuando no hay además especialistas en toda la rama Sí, del uno derecho. imagina que no son ellos. No son ellos. Sí. Entonces, ese es el nivel de seguridad que nos ofrece la Corte. Son personas prestigiosas, digo, técnicamente intachables todos ellos, razonablemente plurales. Esto está fuera de discusión y al parecer también está fuera de discusión su probidad. No va por ahí el asunto. Esto es un asunto del poder, claramente. Y me parece que el Consejo de la Magistratura, que es un órgano que ha demostrado que no sirve para nada, o se hace algo para que sirva para algo, o hay que ir a una reforma constitucional y disolverlo, e ir a otro modelo de administración de la justicia donde donde el Consejo de la Magistratura además nunca asumió plenamente el cometido que la Constitución le da, que es ser el órgano de gobierno del Poder Judicial. Después está el tema de los jueces federales que concentran una enorme cantidad de poder, porque además se ha suspendido por un decreto de necesidad y urgencia que no era ni necesario ni urgente en el comienzo del actual gobierno, la puesta en funcionamiento del sistema acusatorio, donde los fiscales investigan, tienen una parte del poder, los jueces controlan esa investigación, o sea, tienen solo una parte del poder. Y al suspender esa reforma y conservar los jueces el carácter de inquisidores, juez de instrucción que junta la prueba y después evalúa la prueba que él mismo junta, bueno, tenemos 12 personas con una concentración de poder desmesurada y se producen los desmanes que estamos viendo que se producen todo el tiempo, ¿no? Te saco un poco de lo judicial, entramos en el terreno donde te considero un colega, vos sos conductor de un programa que se llama Lo Peor Ya Pasó. Son muy generosos. No, Lo Peor Ya Pasó, que va por AM530, de 16 a 18 horas todos los días. Sí, junto con Martín Granowski, un consagrado colega. Bueno, te lo voy a preguntar, ¿lo peor ya pasó? No. No pasó lo peor. ¿En qué sentido? ¿Económico, social, político, judicial? Yo creo que hay un asunto muy delicado, que es que la decadencia de toda época tiene un nivel de violencia proporcional a la impotencia de la declinación. Lo vimos en el 2001, que empezó con una gran esperanza, que siguió con una gran muestra de ineptitud, con un presidente del que todo el mundo se burlaba porque se consideraba un tonto, y terminó con 40 cadáveres. A mí en lo personal me preocupa esa dimensión, ¿no? Estamos asistiendo a una orgía de una euforia funeraria por parte de los funcionarios, en donde se saluda, se recibe con pitos y matracas a todo el que mata a otro. Hay un discurso y una acción muy violenta de un Estado que empieza a adquirir los sesgos de un Estado policial, una sistemática represión de la protesta. Digamos, vimos la bala... ¿Estás hablando de la doctrina Chocobar, por ejemplo? Sí, pero más que de la doctrina estoy hablando de las balas, del muchacho que protestaba frente a la Embajada de Venezuela y se le disparó con una posta de goma, donde los protocolos no dicen que se debe disparar, que es sobre la línea digamos, del torso para la cabeza. Y no va a pasar nada con eso, desde luego. Estoy dispuesto a apostar sobre este asunto. ¿Pensás que hay una bajada por parte del poder político, del gobierno, para las fuerzas de seguridad, de que hay cuestiones que están permitidas aunque no estén escritas, digamos? Bueno, se lo dice por televisión, digamos. Los jurados absolvieron a un señor que mató a otro señor. Es una tragedia eso, no pongo en tela de juicio la decisión de los jurados. Ahora, hacer la fiesta de la celebración del homicidio, o de la fiesta de la celebración de la muerte en legítima defensa, que es lo que ha dicho el jurado, me parece un asunto muy delicado. Y a mí lo que más me preocupa es que los finales de estos periodos suelen venir acompañados de una violencia proporcional a la impotencia, porque este tipo de regímenes, digamos, de sometimiento social entraña por definición un enorme nivel de violencia, y porque además la violencia verbal siempre precede al acto. Sí. Y me preocupa mucho porque los muertos no resucitan, y me preocupa mucho porque los muertos siempre los ponen los pobres. ¿Qué conexión hay? Porque, digo, me estás describiendo un panorama realmente muy desalentador, muy poco feliz, obviamente. Digamos, hay cuestiones que obviamente... Y son mis preocupaciones, que a lo mejor tienen mi mirada. Sí, luego, por supuesto. Pero lo que digo es qué conexión hay con la realidad socioeconómica que vivimos, digamos, en un contexto, vos imaginás un contexto de deterioro permanente de acá en adelante, de esas cuestiones. Bueno, me parece que nada indica que algo pueda mejorar, salvo el pensamiento de Goebbels, y con la tecnología contemporánea, que es lo que es la comunicación pública hoy, digamos, del Estado, ¿no? Pero bueno, esa es la fantasía, ¿viste? Hay que caminar las calles de Buenos Aires, yo lo hago todos los días, viajo en transporte público.
verás, el rostro de nuestros compatriotas y los no compatriotas también es desolador. Estamos viviendo en un estado de depresión, de angustia social extrema, y lo otro es la pobreza, la miseria, la degradación. Nunca se ha visto tanta gente durmiendo en las estaciones, de subte, en la calle, ¿no? En cuanto rinconcito hay de la ciudad, para que la gente se resguarde un poco. Bueno, además ahora se viene el invierno, esta es una situación muy angustiante. Se discute en la República Argentina la alimentación, digamos. Estamos hablando, la gente dice que come una vez por día. Estamos hablando de que 80 pesos vale un pan de manteca. Estamos hablando de que 80 pesos vale un yogur. Digamos, estamos hablando de que 80 pesos vale un litro de leche. Y la gente no puede comprar un litro de leche. A mí, ningún gobierno será digno si los argentinos no están en condiciones de poner un kilo de milanesas en el plato de una familia tipo todos los días. Todo lo otro es un fracaso. Quiero preguntarte, y la verdad te agradezco muchísimo que hayas venido, no quiero dejar de preguntarte... Es un placer, Julián. ¿Cómo imaginás a la política y sobre todo a la oposición política de aquí en adelante? ¿Cómo se llega a octubre? Y si te imaginás como parte de esa fuerza, o lo estás viendo que esa fuerza va a estar conformada por distintas corrientes dentro, por ejemplo, de lo que es el peronismo, digamos, ¿cómo se está articulando eso y si lo ves posible? Ojalá haya una oposición, porque hasta, ¿cómo lo ves ahora, bueno, la oposición se desmembró inmediatamente de la asunción de Macri, y no es verdad que Macri gobernó con minoría en las cámaras, digamos. Macri gobernó con mayoría en las cámaras, con el Partido Justicialista que se desmembró. Ahora, por supuesto, todos los hijos pródigos regresarán detrás de la lucidez de la chance de la victoria, pero las cosas fueron así. Lo que no hubo fue, la oposición que hubo no tenía capacidad de condicionar las políticas públicas, digamos. A esto llegamos con un gobierno que gobernó sin oposición. Y yo espero, francamente, esta es mi ideología, digamos, no hay ningún misterio. Yo espero que efectivamente las próximas elecciones las gane un gobierno popular que pueda ofrecerle dignidad y bienestar a los argentinos. Nuestra nación está de rodillas y nuestro pueblo está humillado. En la República Argentina se ha banalizado la reivindicación de las Islas Malvinas, se ha humillado la memoria de los muertos en Malvinas, se ha denigrado la condición de los trabajadores. Cuando se dice que se quiere el alma y no se quiere, se quiere conquistar el alma de los argentinos, se está parafraseando a Margaret Thatcher. Lo que se busca no es que los trabajadores sean explotados, se buscan que los trabajadores se avergüencen de su propia condición. El día que esto suceda habremos perdido definitivamente todas nuestras esperanzas, y yo confío que las mejores tradiciones de la República Argentina, que van desde las guerras de la independencia, donde durante 14 años lucharon 5.000 hombres y volvieron 80, hasta la lucha de los 30.000 detenidos desaparecidos, permitan a los argentinos recuperar su dignidad y su patria. Gracias, Félix Cruz, muchísimas gracias. Es un placer. Gracias. Bueno, muy bien. Hoy les cuento que